Buenas noches. A continuación voy a presentar un pequeño análisis sobre mi tarea número 5, que consiste en el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método que se refiere al estudio o al análisis de grupos pequeños de una población. Este tipo de muestreo se utiliza en varios métodos seleccionando de manera aleatoria. El requisito más importante para este tipo de muestreo probabilístico es que la población que vaya a ser estudiada cuente con igualdad en las oportunidades al momento de ser seleccionadas. Los tipos de muestreo probabilístico son que a la hora de clasificar los tipos de muestreo nos encontramos con los siguientes tipos, que son un muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático, un muestreo estratificado y un muestreo conglomerado. Les voy a explicar un poco sobre el muestreo aleatorio simple. Este muestreo aleatorio simple quizás sea uno de los métodos de selección más sencillos para un tipo de muestra. Este se basa en elegir los individuos de la muestra a investigar, de los individuos de la muestra a investigar, los selecciona de manera aleatoria. El muestreo sistemático. El muestreo sistemático lleva a cabo dividiendo la población en subgrupos en forma de lista. Finalmente, la selección aleatoria, se lo selecciona aleatoriamente por un número. Y el muestreo estratificado. Este muestreo consiste en que el investigador divide la población en estratos o en subgrupos que generalmente comparten las mismas características, y el muestreo por conglomerados. Este método se utiliza específicamente cuando no es práctico o es imposible elaborar una lista exacta de elementos y detalles que cuente este tipo de población. El muestreo probabilístico cuenta con ventajas y a continuación les voy a nombrar algunas de ellas. El muestreo probabilístico, una de las ventajas es que es una manera sencilla para elaborar un tipo de muestra. La representatividad aumenta y para ponerlo en práctica resulta un poco más fácil. Además, no se requiere de un marco de muestreo, que por todas esas razones la hace un poco más sencilla. Se toma en cuenta las subpoblaciones y tiene un poco más de precisión. El método resulta económico y finalmente ponerlo en práctica no es un problema. Las desventajas del muestreo probabilístico. Resulta complicado elegir las variables y estratificación y es un poco costoso. En algunos casos se puede disminuir el aspecto de la representatividad. Resulta complicado elegir las variables y estratificación. Muchas veces es un poco complicado especificar el marco de muestreo, pero hay menor precisión y en muchos casos la precisión no es, este tipo de representatividad no es exacta. Ejemplos de muestreo probabilístico. A continuación pondré algunos ejemplos que nos ayudarán a entender un poquito más con claridad el tipo de muestra probabilística. Uno de los ejemplos es el siguiente. Se debe realizar una muestra de 50 empleados en una empresa que posee una población total de 150 empleados. Por lo tanto, estamos tomando en cuenta 50 individuos. Sí, por lo tanto, en este caso estamos tomando en cuenta 50 individuos utilizando el método de selección aleatoria simple. De esta manera queda conformada una muestra de 50 empleados para realizar un tipo de investigación.